Para dar inicio a la ceremonia de distinción a los valores democráticos Fernando Belaúnde Terry, al distinguido señor José María Aznar. Pueden tomar asiento, por favor. Distinguidos señores miembros de la mesa de honor, licenciado Raúl Díaz Canseco Terry, ex vicepresidente del Perú y fundador presidente de la Universidad San Ignacio de Loyola. Doctor José María Aznar López, expresidente del Gobierno de España y presidente de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales. Doctor Ramiro Salas, rector de esta Casa de Estudios. Doctor Augusto Sotomayor Bernós, secretario general de esta Casa de Estudios. Doctor Augusto Ferrero Costa, miembro del directorio UCIL y vicepresidente de la Academia Peruana de Ciencias Morales y Políticas. Distinguidos miembros del directorio de la Universidad San Ignacio de Loyola. Distinguidos vicerrectores, decanos, directores de carrera. Distinguidos miembros del cuerpo diplomático acreditados en el país. Distinguidas personalidades, estimados periodistas, señores alumnos, amigos todos. A continuación, cedemos la palabra al doctor Ramiro Salas, rector de la Universidad San Ignacio de Loyola, y lo recibimos con un caluroso aplauso. Muy buenas noches, distinguido presidente fundador, distinguidísimo doctor José María Aznar, presidente del Gobierno español, distinguido doctor Ferrero, miembro de nuestro directorio, distinguido secretario general, distinguidos exministros de Estado, distinguidas autoridades, distinguidos miembros de nuestro cuerpo académico, queridos jóvenes estudiantes. Es una gran satisfacción para nuestra universidad el día de hoy tener al doctor José María Aznar, quien ya nos ha hecho el honor de ser doctor honoris causa de esta Casa de Estudios. Asimismo, con su valioso aporte como miembro de un consejo consultivo de una de nuestras distinguidas facultades, nos da pues hoy día la posibilidad de tenerlo nuevamente y crear dentro de nuestra Casa de Estudios y fundamentar ese espíritu que siempre nos ha llevado a tener sólidos pilares y valores. Y uno de esos valores precisamente es esa herencia democrática que tiene nuestra Casa de Estudios, heredada de uno de los grandes hombres de nuestro tiempo, como es el expresidente Fernando Belaúnde Terry. Y muchos de quienes aquí están presentes también, junto a él, han podido desarrollar esa visión maravillosa que tenemos que transmitir a nuestros jóvenes estudiantes y que hoy día nos honramos en poder hacer que uno de los más claros hijos de España pueda estar a la altura de esa palabra que no solamente es la democracia, sino es la actitud frente a la democracia. Y es por ello que quiero expresarle nuestra más cordial bienvenida y expresar que nuestra universidad, nuestro concepto académico se basa precisamente en ese gran valor que es la democracia, parte de nuestra vida en libertad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Ramiro Salas. A continuación, los invitamos a presenciar el video Semblanza Arquitecto Fernando Belaúnde Terry. La Universidad San Ignacio de Loyola, admiradora de las virtudes, valores éticos y morales, así como de su visión de estadista y amor por el Perú del presidente Fernando Belaúnde Terry, rinde homenaje a quienes como él siguen su camino de defensores y baluartes de la democracia a través de la distinción. Valores democráticos, Fernando Belaúnde Terry. Personalidades que con su ejemplo día a día nos enseñan que la democracia es la forma de gobierno con la que una nación debe regir los destinos y el desarrollo de sus pueblos.
Seguidamente también presenciaremos el video Personalidades de la Universidad San Ignacio de Loyola. El 25 de febrero de 1953, en Madrid, España, nace el doctor José María Aznar López, renombrado político español, prolífico escritor y presidente de honor del Partido Popular. En 1979 inicia su carrera en la política al unirse al PP, pasando por diversos cargos, llegando a ser en poco tiempo presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Desde 1989 hasta su elección como jefe de gobierno, se destacó como líder de la oposición. Luego de una ejemplar carrera política, es electo jefe de gobierno español en 1996 y reelecto en el 2001. Durante sus periodos, ha liderado importantes reformas económicas y sociales que tuvieron gran aceptación, creando casi 5 millones de puestos de trabajo con sus medidas económicas. Desde el final de su segundo gobierno, el doctor Aznar se ha dedicado a la vida académica, la educación, las consultorías y el análisis político. Fue profesor de la Georgetown University y es miembro distinguido de la Johns Hopkins University. Preside desde 2014 el Instituto Atlántico de Gobierno. El doctor Aznar ha recibido la distinción como doctor honoris causa de la Universidad San Ignacio de Loyola y nombrado presidente del Consejo Consultivo de la Facultad de Derecho. Asimismo, ha sido reconocido como doctor honoris causa de otras reconocidas universidades del mundo por su admirable labor como estadista, líder global y defensor de la democracia en el mundo. La Universidad San Ignacio de Loyola otorga especial distinción a los valores democráticos Fernando de Belaúnde Terry, al doctor José María Aznar López, ilustre político español que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos y libertades democráticas en el mundo. Invitamos a continuación al excelentísimo señor embajador Alan Wagner, miembro del directorio USIL, quien nos dirigirá unas palabras. Lo recibimos con un caluroso aplauso. Doctor José María Aznar, expresidente del Gobierno de España y presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, licenciado Raúl Díaz-Canseco Terry, presidente fundador de la Universidad San Ignacio de Loyola, doctor Ramiro Salas, el rector de la universidad, colegas, amigos, señoras y señores. En primer lugar, deseo agradecer el honor que se me ha conferido de pronunciar estas palabras de ofrecimiento al expresidente José María Aznar de la distinción a los valores democráticos Fernando Belaúnde Terry por parte de la Universidad San Ignacio de Loyola en reconocimiento a su admirable labor como estadista, líder global y defensor de la democracia en el mundo. Tuve ocasión de conocer y sostener una larga conversación con el entonces presidente Aznar en su despacho de la Moncloa, cuando siendo ministro de Relaciones Exteriores del Perú, tuvo a bien recibirme para impulsar aún más las fraternas y fructíferas relaciones bilaterales entre nuestros dos países, motivo por el cual constituye para mí una satisfacción especial pronunciar el día de hoy estas breves palabras. La historia política moderna de España no se puede entender sin tres grandes figuras que dieron forma al Estado democrático que surgió de los pactos de la Moncloa y la toma de posesión del rey Juan Carlos I. Alfonso Suárez, quien desde su novel partido, la Unión de Centro Democrático, UCD,
y primer presidente del gobierno democráticamente elegido, tuvo a su cargo propiamente la transición mediante la puesta en valor de las instituciones democráticas contenidas en la nueva Constitución. Felipe González, líder del histórico Partido Socialista Obrero Español, quien impulsó el desarrollo económico y social, construyendo las bases del Estado de Bienestar español, y José María Aznar, quien perfeccionó el sistema de partidos políticos democráticos al hacer del Partido Popular un partido moderno de centro-derecha y aplicar audaces reformas económicas que soltaron las amarras del crecimiento económico español. José María Aznar, luego de obtener el título de licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1975, ingresó al Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado en 1976. Destinado a Logroño, se dio a conocer en los ambientes políticos y en 1979 se afilió al Partido Alianza Popular, liderado por otro de los grandes de la política española, don Manuel Fraga Iribarne. A partir de entonces, inicia una fulgurante carrera política, acompañado por su esposa, doña Ana Botella Serrano, que lo lleva a ser elegido presidente del Partido Popular en 1990, una vez que Fraga se había posesionado de la Junta gallega. En su discurso de proclamación, Aznar ofreció a los españoles un proyecto de libertad, menos ideologizado que la etapa precedente, para el cual el propio Aznar reivindicó el centro político. Esta inflexión desde una derecha tradicional española a un centro derecho más pragmático en lo político y liberal en lo económico, se tradujo en un esforzado avance electoral. El giro al centro del Partido Popular culminó en el Congreso del partido en 1999 bajo el lema "El proyecto para un nuevo siglo, la España de las oportunidades", asumiéndose por primera vez una definición ideológica, el centro reformista que Aznar había impulsado con insistencia. Después de participar en 6 contiendas electorales, el Partido Popular se impuso finalmente en las elecciones legislativas de 1966. La efeméride era indudablemente histórica, porque el país asistía al primer relevo verdadero entre siglas políticas que conformaban un bipartidismo llamado a representar un modelo de alternancia clásico como estilan las democracias modernas. Y el protagonista indiscutible de este hecho histórico no fue otro que don José María Aznar. Al asumir el gobierno, el presidente Aznar se fijó como tareas básicas recortar el déficit de las cuentas del Estado, que equivalían al 5,5% del Producto Interno Bruto, reducir la deuda pública, que estaba en torno al 70% del PIB, reducir la inflación, que era del 3,3% anual, y estimular la actividad generadora de empleo en el sector privado. Entonces, la tasa de desocupación rondaba el 22,2%, reflejada en 3,6 millones de desocupados, cifra que no tenía parangón en Europa. Las fórmulas aplicadas fueron de claro corte liberal, desregulación normativa, reducción del peso del Estado en la economía, eliminación de altos cargos de la administración pública, culminar la privatización general de las empresas públicas y énfasis en la liberalización monetaria, empezando por una reducción de los tipos de interés. Las medidas aplicadas pronto produjeron resultados positivos en forma de un crecimiento estable y el saneamiento financiero, permitiendo al país cumplir los 5 criterios de convergencia requeridos para participar en la Unión Monetaria Europea. En el Consejo Europeo de Bruselas, en mayo de 2008, España fue certificada como uno de los 11 estados de la futura zona del euro, con lo que se logró no solo un objetivo económico, sino también político. Por otro lado, el desempleo comenzó a disminuir sensiblemente luego de adoptar el gobierno medidas de flexibilización del mercado laboral y al consolidarse la actividad económica. El presidente Aznar calificó de revolución silenciosa el giro experimentado por la economía nacional. En cuanto a la privatización de las empresas del Estado, es importante destacar que tenían como objetivo
que las firmas recapitalizadas invirtieran en desarrollo tecnológico, multiplicaran la oferta de sus prestaciones a los usuarios y entraran en un régimen de libre competencia por el mercado nacional con empresas españolas de nuevo cuño o extranjeras, con el previsible descenso en las tarifas para los consumidores. Además, las grandes empresas privatizadas de España estarían en condiciones de participar competitivamente en el mercado exterior. Es entonces cuando muchas de esas empresas se hicieron presentes en América Latina, como es el caso del Perú, convirtiéndose España en el segundo país inversionista en nuestra región. Las elecciones del 12 de marzo del año 2000 supusieron un triunfo sin precedentes para el Partido Popular. José María Aznar, en la cúspide de su carrera política, fue investido el 26 de abril en el Congreso de los Diputados y al día siguiente prestó ante el rey juramento de su segundo mandato, que según él había manifestado en reiteradas ocasiones, por decisión propia, iba a ser el último. Durante su segundo periodo de gobierno, la banda terrorista ETA arreció sus ataques y asesinatos, enfrentándose a ella el presidente Aznar con enorme energía y decisión. Incluso proyectó su lucha contra el terrorismo al plano internacional, participando en la coalición con los Estados Unidos y otros países para la invasión a Irak y el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein, a quien se atribuía poseer armas de destrucción masiva y propiciar el terrorismo internacional. Próximas las elecciones del año 2004, todos los sondeos y la gran mayoría de los ajenos daban por segura la victoria del Partido Popular. Sin embargo, el 11 de marzo, 3 días antes de los comicios, el país se despertó con la terrible tragedia de un ataque terrorista en el metro de Madrid que dejó 191 pasajeros muertos y 1.460 heridos. Las consecuencias políticas de esta tragedia tuvieron inmediato efecto en el resultado electoral. El 17 de abril, el presidente Aznar dejó el gobierno, según sus palabras, con la cabeza alta y la conciencia limpia. Meses atrás, había comparado su abandono de la política con la de Carlos I en 1555, cuando el monarca abdicó y se retiró al monasterio de Yusta. Como podemos observar, por la incansable labor que realiza como líder de opinión, defensor de la democracia y en el ámbito académico, el expresidente Aznar está felizmente lejos de haberse retirado y ello nos permite el honor de contar hoy con su presencia en la Universidad San Ignacio de Loyola. Muchas gracias por estar con nosotros, presidente Aznar. Agradecemos las palabras del excelentísimo señor embajador. A continuación, cedemos la palabra al doctor Augusto Sotomayor Bernoz, secretario general de esta Casa de Estudios, quien dará lectura a la resolución rectoral número 082-2014-G. Lo recibimos con un aplauso. Resolución de Rectorado 082-2014-G, La Molina, 15 de diciembre de 2014. Considerando que esta Casa de Estudios ha instaurado la Medalla de Valores Democráticos Fernando Belaúnde Terry, la cual se otorga a aquellas personalidades que en el ámbito nacional o internacional han dedicado sus mayores esfuerzos a la suprema causa de la democracia y la libertad, como una manera de reconocer y resaltar los ejemplares valores que caracterizaron a nuestro insigne patricio. Que la Universidad San Ignacio de Loyola ha decidido reconocer los méritos en este aspecto del señor José María Aznar, expresidente del Gobierno de España entre los años 1996 y 2004. Que durante su desempeño como presidente del Gobierno de España, el señor José María Aznar López ha practicado cabalmente los valores de la libertad y la democracia, siendo destacable su entereza y actitud democrática en defensa del Estado español ante uno de los capítulos más aciagos de la historia de dicho país y de toda Europa, como lo fue el atentado terrorista perpetrado en la ciudad de Madrid el 11 de marzo de 2004. Que luego de concluido su mandato, el señor José María Aznar López
viene participando activamente en la promoción de los valores democráticos alrededor del mundo, siendo presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, FAES, la cual tiene como objetivo fortalecer los valores de la libertad, la democracia y el humanismo occidental, creando, promoviendo y difundiendo ideas basadas en la libertad política, intelectual y económica. Que lo señalado precedentemente demuestra que el señor José María Aznar López es un personaje notable que practica los valores democráticos, constituyendo ello mérito suficiente para otorgarle la Medalla de Valores Democráticos Fernando Belaúnde Terry, por lo que nuestra universidad propone otorgarle dicho reconocimiento. Que en uso de las atribuciones conferidas por las normas pertinentes de la universidad se resuelve, artículo único, otorgar la Medalla de Valores Democráticos Fernando Belaúnde Terry al señor José María Aznar López en reconocimiento a su destacada trayectoria en defensa de la democracia y la libertad. Regístrese, comuníquese y archívese, doctor Ramiro Salas Bravo, rector. En estos momentos se entrega la resolución que se le confiere al doctor Aznar. Y a continuación invitamos a la mesa de honor a permanecer de pie para dar inicio al acto de imposición de la medalla Valores Democráticos Fernando Belaúnde Terry y entrega del diploma al excelentísimo doctor José María Aznar López, expresidente del Gobierno de España. Hace entrega de la medalla el licenciado Raúl Díez Canseco Terry. Y del diploma el rector de la Universidad San Ignacio de Loyola. Y a continuación, el doctor Augusto Ferrero, miembro del directorio UCIL, presidente de la Academia Peruana de Derecho y vicepresidente de la Academia Peruana de Ciencias Morales y Políticas, impondrá a nombre de esta última a nuestro homenajeado la medalla de miembro honorario de esta y le entregará el diploma correspondiente. Reconocimiento y distinción al excelentísimo doctor José María Aznar López, expresidente del Gobierno de España. Impone medalla y diploma el doctor Augusto Ferrero, miembro del directorio UCIL. Queremos invitar ahora al doctor José María Aznar a dirigirnos unas palabras. Recibámoslo con un caluroso aplauso. Señor presidente fundador de la Universidad San Ignacio de Loyola, querido amigo Raúl Díez Canseco, señor rector, distinguidas autoridades, queridas amigas y amigos. Quiero, obviamente, que mis primeras palabras sean para expresar mi más profundo agradecimiento por el honor de recibir en esta ceremonia la prestigiosa y preciosa condecoración a los valores democráticos Fernando Belaúnde Terry de la Universidad de San Ignacio de Loyola, universidad de la que me siento parte, ya que hace más de 5 años me honró con un doctorado honoris causa, y de la que me siento especialmente parte también hoy al recibir este premio de un gran hombre, de un gran demócrata peruano, como fue Fernando Belaúnde Terry, a quien tuve la oportunidad de conocer, respetar y admirar, y cuyos valores
democráticos siempre he tenido en la más alta estima y consideración y cuyo recuerdo guardo fielmente. También asimismo quiero mostrar también mi agradecimiento por el privilegio de ser distinguido como miembro honorario de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y agradezco muchísimo a la Academia su distinción y el honor que me hace. Me van a permitir, antes de hacer algunas consideraciones sobre algunos de los temas importantes de nuestro tiempo, que simplemente a nuestro amigo, el embajador y ministro de Asuntos Exteriores, Alan Wagner, darle las gracias por la introducción y presentación tan generosa que ha hecho, pero solamente establecer un pequeño matiz, porque en la vida hay leyendas y hay historias que son de verdad. Y la comparación que se me dice que yo he hecho de mi decisión de no repetir 2 mandatos, nada menos que con la decisión de retirarse del emperador Carlos I, es un poco, forma parte de la leyenda, no forma parte de la verdad. La verdad de esa historia la cuento si quieren y les puede tener algún interés anecdótico. Y es que cuando un buen amigo, primer ministro del Reino Unido, mi amigo Tony Blair, se retiró después de 10 años, estuvo 2 años más que yo, pero también se retiró, hablamos después de eso y yo le vi la bienvenida al Club de los Retirados, voluntariamente. Pero claro, el Club de los Retirados voluntariamente era un club históricamente muy reducido, porque es difícil encontrar en la historia de la política la especie de personas que, pudiendo continuar, se retiren voluntariamente. Y solamente ha habido varios ejemplos. El senador Cincinnato, que se retiró, fue llamado a Roma y se retiró luego a sus tareas agrícolas y que dio lugar y que da nombre a una ciudad en Estados Unidos, nada menos que Cincinnati. El emperador Diocleciano, que también se retiró, hablando de emperadores, el emperador Carlos I, pero el único que podía dar la bienvenida, porque el siguiente era yo, ninguno más había retirado. Entonces no es un elemento de comparación, era un elemento de dar la bienvenida a un club muy reducido, pero era el único vivo que podía dar la bienvenida en ese club reducido. Muchas gracias al presidente Alejandro Toledo por estar aquí y a su mujer Eliana. Muchísimas gracias. Para mí es un orgullo estar hoy de nuevo aquí para decir que desde hace tiempo, como digo, conozco el magnífico trabajo y los sólidos principios que cimentan esta universidad, con la cual me honro colaborar y además espero que se acreciente esa colaboración todavía más intensamente en el futuro. Este reconocimiento me honra porque he procurado dedicar con mayor o menor acierto toda mi vida política a la defensa de los valores y principios que cimentan la democracia. Quiero aprovechar esta ocasión que me brinda esta casa para compartir con todos ustedes algunas consideraciones acerca de la democracia, abordando sus fundamentos y advirtiendo sobre aquellas amenazas a las que debe hacer frente. Estoy firmemente convencido de que la democracia es la mejor, o la menos mala, como dijo Winston Churchill, forma de gobierno jamás ensayada por el hombre. La elección de los gobernantes por el pueblo en comicios libres y la fiscalización popular de su labor, así como la estricta separación y equilibrio mutuo de los 3 poderes del Estado, constituyen la mejor garantía de buen gobierno al servicio del bien común y la más sólida salvaguardia frente a la tiranía y la opresión. Dicho de otra manera, si defendemos, y yo lo defiendo, que la libertad es un atributo del ser humano, debemos, por tanto, considerar a la democracia como la única forma de gobierno compatible con esa cualidad inherente al hombre. Así afirmo que la libertad y la democracia van de la mano, conforman un vínculo indisoluble, son cara y cruz de la misma moneda. En rigor, aunque podría haber algún espacio de elección para tomar decisiones en la vida cotidiana en ausencia de una democracia formal, la libertad jamás será completa si los ciudadanos carecen del derecho político fundamental de escoger a sus gobernantes.
No obstante, si lo que falta son libertades, si éstas se han visto conculcadas por un régimen autoritario, la democracia simplemente no puede existir. Sin libertad, la supuesta democracia es en realidad un mero mecanismo publicitario destinado a refrendar decisiones caprichosas previamente adoptadas por el poder político. Bajo estas condiciones, la democracia degenera en un procedimiento mecánico, hueco y estéril, una cáscara sin contenido. En cambio, si rigen las libertades fundamentales, la democracia adquiere su pleno sentido, se ve vivificada e incluso trasciende el ámbito estrictamente electoral para convertirse en una forma de entender el ejercicio de la política. En otras palabras, cuando hay libertad, la democracia pasa de ser una forma de gobierno stricto sensu para convertirse en un fundamento del gobierno. La democracia así concebida, indisociablemente ligada a la libertad y a los derechos fundamentales, descansa en los principios de pluralismo, justicia e igualdad ante la ley. Unos valores fundamentales que, de no regir, impiden hablar de democracia y de libertad. No es casual que los enemigos de la libertad procedan a conculcar estos principios básicos una vez que han accedido al poder. Porque la tríada que acabo de citar, pluralismo, justicia e igualdad ante la ley, constituye el fundamento de esa sociedad abierta y liberal que desprecian y que pretenden subvertir valiéndose del poder coercitivo del Estado. Cabe definir sucintamente la democracia entendida como fundamento del gobierno como el sistema que respeta los derechos individuales y la dignidad de la persona. Así, la democracia es superior desde el punto de vista moral a cualquier otra configuración de la comunidad política, porque reconoce el pluralismo, la crítica, el diálogo, la igualdad ante la ley y garantiza las libertades de todas las personas concebidas como ciudadanos iguales en derechos y en obligaciones. En definitiva, la democracia es mucho más que un procedimiento para la selección de los gobernantes basado en los principios rousseauianos de la voluntad general y el de un hombre un voto. La democracia que defiendo, la democracia liberal, es un orden político basado en la libertad, en el imperio de la ley, en el gobierno representativo y en la división de poderes. Dicho orden no es solo el más justo, nunca puesto en práctica, sino que también es el más eficaz, puesto que allí donde ha imperado, el desarrollo económico y la prosperidad general se han visto extraordinariamente aumentados. No obstante, este orden es delicado y relativamente frágil por su compleja articulación. Resulta, por tanto, vulnerable ante aquellos que, movidos por ideologías colectivistas y trasnochadas, o por la simple y ciega ambición de poder, se lanzan a destruirlo y desvirtuarlo desde dentro, sirviéndose de sus instituciones y de las libertades que garantizan. Esta desnaturalización y ulterior quiebra del orden democrático se ha dado en varios países iberoamericanos, con particular crudeza en Venezuela. Ahora amenaza con destruir ese preciado y eficaz orden en países del viejo mundo, uno de los cuales es, desgraciadamente, el mío, España. El lenguaje empleado por estos populistas irresponsables es en todas partes el mismo. Una retórica pueril, demagógica, insidiosa, que apela a la envidia igualitaria y que pretende dar respuestas sencillas a problemas complejos. Ese es el lenguaje del populismo. América Latina ha alcanzado en las 3 últimas décadas unas cotas de progreso y desarrollo verdaderamente extraordinarias. Millones de personas han salido de la pobreza y han creado una clase media regional, factor de estabilidad social y de desarrollo económico,
y esa clase media es hoy más nutrida que nunca en su historia. Y no obstante, los avances realizados por América Latina no se limitan al ámbito económico y material. Los principios que informan la democracia liberal están echando raíces y la institucionalidad está cada vez más sólida. Ahora bien, hay excepciones a esa bonanza y democratización generalizadas, y una de ellas, de las más dramáticas, como he dicho, es la de Venezuela. Allí impera un régimen de corte socialista que aúna rasgos premodernos, esto es, el caudillismo, modernos, el marxismo-leninismo más descarnado, y posmodernos, es decir, el pensamiento débil y el relativismo cultural. Un régimen que advino no mediante un golpe de Estado, sino a través de unas elecciones de las que surgió una asamblea constituyente de la que emanó una nueva constitución. Posteriormente, el jefe del Estado, autoproclamado encarnación del pueblo, se perpetuó en el poder. A su muerte, las previsiones sucesorias del caudillo populista prevalecieron sobre la Constitución misma, celebrándose unas elecciones presidenciales en las que la injerencia de un aparato estatal en manos del partido gobernante se reveló decisiva en los resultados. Un régimen que hasta no hace mucho se afanaba en enmascarar su carácter totalitario valiéndose de elecciones y plebiscitos periódicos. Sin embargo, tras la muerte de su fundador, el llamado chavismo se ha desprendido de la máscara democrática y ha arremetido brutalmente contra todos los sectores de la oposición. Hoy en Venezuela hay líderes opositores en la cárcel por manifestarse contra el chavismo, como Leopoldo López, o expulsados de la Asamblea Nacional y sometidos a un acoso judicial intolerable e improcedente, como María Corina Machado. Recientemente, y con motivo de la última y fraudulenta acusación contra María Corina, firmé junto al expresidente de Chile, mi amigo Sebastián Piñera, una carta abierta en defensa de la libertad y los derechos de todos los demócratas venezolanos que bien merecen ser apoyados. En dicha misiva afirmamos, y lo reitero hoy aquí ante vosotros, que dado el agravamiento de los atentados a las libertades, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela, ha llegado el momento de hablar y actuar alto y claro, rompiendo quien lo haya mantenido el silencio y poniendo fin a la ambigüedad y pasividad respecto del comportamiento antidemocrático del gobierno de Venezuela. A la peregrina e injustificada acusación presentada contra María Corina Machado de conspirar para asesinar al presidente actual, hay que sumar la detención ilegal y legítima del citado Leopoldo López, cuya liberación ha sido instruida por la Organización de las Naciones Unidas, así como la constante presión política y judicial que de forma cotidiana sufre la oposición democrática venezolana. Es hora de denunciar estas circunstancias inaceptables. Y aprovecho este foro para exhortar a los países y a los organismos regionales e internacionales a que actúen en consecuencia, reivindicando la libertad y los derechos de todos los demócratas venezolanos y que apliquen las correspondientes cláusulas democráticas e impongan, si fuera necesario al régimen, las sanciones que correspondan. Una pronta y contundente respuesta de la sociedad internacional contribuirá sin duda al restablecimiento del pleno respeto de las libertades, de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos en Venezuela. Haciendo esto, soy fiel y procuro ser fiel con mi historia política, con mi conciencia y también, espero y deseo, con el legado de Fernando Belaúnde Terry. Queridos amigos, creo que los procesos de perversión de la democracia no son fenómenos inevitables y creo que se puede actuar para robustecer la democracia con los contenidos esenciales del Estado de Derecho. En mi opinión, para que una democracia se fortalezca, se debe contar con una agenda que impulse, fomente y, en definitiva, contenga los siguientes principios.
Unas reglas que establezcan un normal juego democrático y la viabilidad de la alternancia en el poder. Un sistema de partidos sólido. Una separación efectiva de los poderes del Estado. Independencia e imparcialidad de quienes integran el Poder Judicial para la buena salud de la democracia. Rendición de cuentas, esencial para que quienes gobiernan no puedan sentirse tentados a manejar los presupuestos a su antojo. Unos procesos electorales libres, limpios y transparentes. Un respeto irrestricto por la libertad de prensa, pues constituye un punto fundamental de la democracia. La integración y la apertura al mundo constituyen dos factores claves que incentivan los valores democráticos. Las sociedades que se cierran son más propensas al autoritarismo. La integración y la apertura al mundo fortalecen las democracias. Y para finalizar, la educación, el talento y la innovación. Se trata de piezas fundamentales para que unas sociedades basadas en el conocimiento queden bien integradas en un mundo global. El estímulo del talento es vital para aumentar la productividad de las naciones, porque el capital humano es uno de los recursos más importantes con los que cuentan las sociedades. Y el intercambio de ideas entre las personas es clave para incrementar la innovación, la creatividad, el conocimiento y favorecer la competitividad. Estas consideraciones que acabo de hacer recogen solo algunos de los principios que son algunos de los valores que informan a la democracia. Me gustaría terminar esta exposición subrayando una última idea. El fundamento de la democracia nunca debe ni puede ser el relativismo. La democracia exige la defensa decidida y firme de los valores que le son propios. Se trata de un compromiso que atañe a todos aquellos que valoramos la democracia como un orden político moralmente superior e indiscutiblemente eficaz. Esa defensa exige un ejercicio de ciudadanía responsable y activo, entre otras cosas porque en esa defensa se dirime ni más ni menos que el porvenir de nuestras naciones. Muchas gracias a todos por la atención. Agradecemos sus palabras, doctor Aznar. A continuación vamos a invitar al licenciado Raúl Descanseco Terry, ex vicepresidente del Perú y fundador presidente de la Universidad San Ignacio de Loyola, a dirigirnos unas palabras. Un aplauso para él, por favor. Apreciado amigo, miembro de esta casa, expresidente de España, doctor José María Aznar. Querido presidente Toledo, bienvenido a su casa. Nos alegra mucho verlo aquí, porque creo que su presencia lo único que hace es fortalecer la democracia en el Perú. Bienvenido. Querida Elian, es primera dama de la Nación. Querido exministro, el primer ministro Lucho Solari, queridos exministros Javier Reategui, distinguidas autoridades, miembros del Poder Judicial de la Corte Suprema de la República, el presidente de la Corte Superior del Callao, queridos amigos españoles en el Perú, queridas autoridades, querido rector Ramiro Salas, querido doctor Augusto Sotomayor, mi querido doctor Augusto Ferrero, miembro del directorio de la Universidad San Ignacio de Loyola, distinguidas autoridades, amigos todos. Qué bonita antesala de la Navidad nos invita a recibirlo a usted, doctor Aznar. En momento donde los valores de la democracia, los valores de la política, los valores de la decencia y la docencia que usted encarna, a veces están en tela de juicio en nuestros países, no digo en América Latina, sino en el mundo. Habría que recordar cómo Belaúnde
respetó la libertad de expresión. Y habría que recordar también aquí, sobre todo para los jóvenes, que cuando el presidente de la UNDE es elegido presidente de la República por segunda vez, los medios de comunicación estaban confiscados toditos. No había libertad de expresión. Los que dirigían los medios de comunicación, los televisivos, los escritos, los hablados, era gente digitada por el Estado. Y el presidente Belaúnde dijo: yo no dormiré una noche en palacio si no devuelvo los medios a sus legítimos dueños. Y creo que ahí se fortalece una democracia que el presidente Toledo la supo respetar escrupulosamente, porque donde no hay libertad de expresión, no hay democracia. Y eso es lo que hemos visto últimamente en la América Latina, sin hablar de gobiernos en específicos, pero hay gobernantes, querido presidente, en nuestra querida América Latina, que no les gusta la libertad de expresión. Y donde no tenemos la capacidad para poder hablar y decir, expresarnos, ciertamente no hay democracia. Por otro lado, habría que recordar esos preceptos andinos que el presidente Belaúnde siempre nos hablaba y pregonaba y cumplía. Esos de no robarás, no mentirás, no serás ocioso. Yo creo que esos principios y preceptos son los que hoy en día, y habiendo tantos jóvenes en este auditorio, son los que deben prevalecer para el desarrollo y el crecimiento de las libertades, la democracia en nuestros países. Por eso estamos aquí, presidente Aznar, porque además yo sí soy convencido de que a España le debemos mucho. Habría que recordarle al país, y yo fui testigo de excepción, cuando ese solitario, en esa época Alejandro Toledo, andaba tocando los gobiernos de los países democráticos en el mundo, buscando quién escuchara al Perú para recuperar nuestra democracia. Recuerdo haber estado con él en una reunión con el presidente Aznar, cuando Toledo le explicaba lo que realmente está pasando en el Perú, y el presidente Aznar le extendió la mano democrática a nuestro país y fue uno de los grandes actores que nos ayudaron en esa tarea maravillosa que Toledo hizo para recuperar la democracia en el país. Por eso queríamos encontrar la manera de homenajear a este país que tanto le han dado al Perú en los momentos difíciles. Siempre España ha estado delante y al lado de nosotros. Pero además pensamos que es el momento de dar un nuevo mensaje de unidad en nuestro Perú. Estamos muy cercanos a las elecciones que nos deben llevar al Bicentenario. Bicentenario que el Perú debe de celebrarlo con una lucha frontal contra la pobreza. Bicentenario en la cual el Perú debe llegar unidos y con crecimiento económico, con una mejor educación, como ha dicho el presidente Aznar, que son las únicas herramientas, además, que nos va a permitir tener un crecimiento sólido, constante y duradero. Por eso siempre hemos admirado y seguido de cerca esa voluntad férrea del presidente Aznar, y por eso, por primera vez en esta institución, que hemos dado esta condecoración en muchos personajes importantes de la vida nacional, Mario Vargas Llosa, Pérez de Cuéllar, Alejandro Toledo y muchos otros, decidimos que ya era el momento de dárselo a alguien internacionalmente. Y cuando nos vamos a pensar, si el presidente Belaúnde estaría vivo, ¿qué nos sugeriría? Todos sabemos de la cercanía que tuvo Belaúnde con el mundo y cómo construía esas relaciones internacionales importantes. Y pensamos que una manera de tener una señal clara con España y retornar ese gran favor, o en todo caso valor, que nos dio cuando el presidente Toledo andaba por el mundo buscando aliados para recuperar nuestra incipiente democracia que se había perdido, encontramos en el presidente Aznar ese soldado aguerrido de la democracia. Por eso es que la Universidad San Ignacio de Loyola, señor presidente, se encuentra honrado de tenerlo aquí, pero no podemos dejar de lado
de mencionar lo que recientemente está pasando, como usted ya lo ha anunciado, en el pueblo hermano de Venezuela. Dicho esto, y ante la calumnia artera que proviene de Venezuela, los peruanos nos solidarizamos con usted ante esas bravatas chavistas emitidas ayer y hoy. Los asesinos creen que todos son de su misma condición y quienes han asesinado la democracia en Venezuela no tienen autoridad moral para descalificar a nadie del mundo democrático y libre. Menos a usted, doctor Aznar, quien nos apoyara de manera sobresaliente en los difíciles momentos que pasó el Perú a finales de los años 90 y a comienzos del nuevo milenio. Por eso, creo que haciendo justicia a lo que ha sido esta lucha permanente en recuperar nuestra democracia, y ahora es el momento de preservarla, de conservarla, pero no con discursos, sino encontrar puntos de encuentro. Yo recuerdo en un escenario de esta condecoración a la democracia, cuando premiamos y homenajeamos a Armando Villanueva, que en paz descanse. Hablábamos que había que buscar puntos de encuentro, puntos de coincidencia. Y nunca me voy a olvidar porque me hice muy amigo de Armando Villanueva al final de su vida. Miren las cosas de la vida. Yo viniendo de una formación totalmente antagónica a lo que era su partido. Pero me decía Raúl, hay que insistir en encontrar los puntos de encuentro si queremos sacar al Perú adelante. Ojalá que la presencia suya y de tantos líderes democráticos que lastimosamente no abundan en el mundo de hoy, permitan al Perú hacerle ver cuál es el camino que tenemos que recorrer y que esa huella que nos dejó Fernando Belaúnde de la libertad de expresión, de hacer de los desposeídos pequeños propietarios, de trabajar con todos y para todos, sea ese mensaje donde el Perú discurra caminos a ese bicentenario, donde la única manera que podemos lograr salir adelante y hacer del Perú un país de ganadores es haciendo una distribución equitativa del conocimiento, que es la mayor riqueza que pueden tener los peruanos. Bienvenido pues, doctor Aznar. Gracias por estar nuevamente en su casa. Mañana vamos a firmar con él un nuevo convenio porque ha creado una institución de gestión pública. El presidente Aznar está liderando un nuevo esfuerzo internacional desde España hacia el mundo para capacitar adecuadamente a los funcionarios, a los líderes regionales de las diferentes partes del mundo para mejorar la gestión pública, que ese es el gran drama de nuestro país y de la América Latina. Ya no es el problema que teníamos antes de la escasez de recursos. Ahora lo que tenemos es el mal uso de esos recursos. Con el doctor Aznar lo que vamos a hacer es desarrollar esta institución para acudir a ayudar a los gobiernos regionales y locales y darle la excelencia que se requiere, para no seguir siendo ese país que tiene tantos recursos, pero no lo sabemos invertir adecuadamente. Y finalmente quiero compartir con ustedes otra noticia linda de esta universidad, que ya la pueden encontrar en YouTube porque salió un canal de televisión ayer. Hace muy pocos días llevamos a los Estados Unidos a 200 jóvenes de esta universidad a trabajar por 3 meses a la corporación Disney. Eso no sería una noticia por sí, porque ya van más de 2.000 alumnos que hemos llevado. Lo bonito de esta oportunidad, que 8 de esos 200 eran chicos de Beca 18. Para los que no saben lo que es Beca 18, es un programa de inclusión social de extrema pobreza, de becados, de alumnos provincianos, ahí de la lejana Cabana, de la lejana Ferrer, donde estudió el presidente Toledo. Él podría contar, si alguien no le hubiera extendido la mano y él hubiera sido un emprendedor, no estaría sentado donde está, ni hubiera podido ir a Harvard. Pero lo que hemos hecho nosotros es calificar a esos chicos, enseñarles el inglés para que cuando vengan los de Disney y les tomen los exámenes sean aprobados. Esos 8 chicos que nunca en su vida habían subido un avión, que vienen de casas de esteras en pueblitos olvidados, hoy están trabajando en la corporación Disney. ¿Y por qué se los quiero contar? Porque quiero convencerlos a ustedes que no hay inversión más grande que pueda hacer el Perú que en la educación.
y conforme invirtamos en esos chicos humildes pero talentosos de ese Perú profundo, vamos a convertir al Perú en un país de ganadores. Muchas gracias, que tengan una linda Navidad y gracias por habernos acompañado en este homenaje a un hombre de bien, un hombre honesto, un demócrata que ayudó al Perú a recuperar la democracia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del licenciado Raúl Díez Canseco Terry. Damas y caballeros, hemos llegado al fin de este magno evento. Les vamos a agradecer que permanezcan en sus lugares para el registro de las fotos oficiales, por favor. Una vista más